Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Me alegra nuevamente que tengamos esta reunión semanal. Bueno, esta semana ha sido una semana tal vez para algunos complicada, tal vez hemos estado pasando situaciones difíciles y pues definitivamente creo que el Señor es nuestra fortaleza y el que está abriendo un nuevo camino a los que le amamos y a los que estamos seguros que Él extiende su mano de misericordia sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestras mascotas, sobre todo, ¿verdad? Bien, pues retomamos nuevamente nuestro estudio. Estamos en la mitad del del segundo libro de Reyes y pues ya entramos al capítulo 16, en donde vemos ¿qué estamos viendo ya? Estamos viendo ya que el pecado tanto del reino del norte, Israel, como la Biblia menciona, como del reino del sur, Judá. Recordemos que de las 12 tribus, 10 se dividieron, las 12 se dividieron, 10 quedaron en el reino del norte y 2 quedaron en el reino del sur. Las tribus del norte se denomina y se nombra en la Biblia cuando empiezan las profecías hacia la tribu de Efraín y todos los demás que la siguieron, Efraín, Manasés y los demás, y abajo en el reino del sur está la tribu de Judá. Bueno, aquí entonces ya vemos cómo ha entrado, ya estamos viendo los reyes cómo están entrando, pero definitivamente el reino que más podríamos decir tendría derecho a que se castigue duramente por el Señor es el reino del norte, pero sin embargo vemos como en el reino del sur, a pesar de que están entrando reyes que empiezan a seguir como la línea del rey David, a hacer la voluntad del Señor, empiezan a dejar un espacio, empiezan a dejar como huecos, los puntos negros que luego se vuelven puntos muy grandes y oscuros, y es los lugares altos de adoración que impidieron que el pueblo de Judá adorara solamente al único Dios verdadero. Y allí es donde adoraban a los Baales y dejaron todos los lugares altos. Entonces ya estamos viendo que en el reino del sur está Jotam, en su reinado. Después de fallecer Jotam, entra a gobernar su hijo Acaz. Y aquí ya es la perdición para el reino de Judá. Acaz, un rey que entra a los 20 años a gobernar el reino del sur, y viene a sucumbir el reino de Judá, porque él adora a los Baales, no solo se enfocó hacia seguir los dioses ajenos, sino vamos a observar cómo entra a hacer un trato con el rey de Asiria. ¿Qué está sucediendo? Entonces en el norte está el rey Pekaj y vemos cómo él se une con el rey asirio. Rizim es un rey sirio. Entonces Siria y Asiria son los dos países que están fustigando al pueblo de Dios, tanto en el reino del norte como del sur, para tomar el territorio, quitarlo y para llegar a la esclavitud que, como vamos a ver, fue profetizada por el pecado de los dos reinados. Entonces Pekaj dice que se une con el rey de Asiria, Rizim, y dice que vienen contra el reino del sur, o sea, entre hermanos se están peleando, y entonces vienen a tomar a Judá, a Jerusalén. Pero la palabra menciona que no lograron tomar a Jerusalén porque voy a hacer la similitud, es como si digamos un país cercano, digamos Venezuela o Ecuador, viniera contra Colombia y tomara a Bogotá, tomara la capital. Es diferente que se tomen unos distritos pequeños, unas poblaciones en los límites, pero el tomar la capital ya era que la ciudad, el reino había sucumbido. Esa era la connotación que en lo que venía, en la toma de este rey sirio, Rizim, con Pekaj, el rey de Israel. Y aquí voy a hacer un alto y voy a trasladarme al libro de Isaías. Isaías, ustedes saben que la Biblia
Por eso es que es el libro que nadie puede dar explicación. Y te voy a decir a ti que me estás de pronto viendo de casualidad y que no crees que la Biblia es el libro y la palabra de Dios. La Biblia fue escrita por más de 40 autores diferentes, en diferentes tiempos, en diferentes lugares, pero la Biblia, cada libro ratifica y se ratifica con uno y con otro. ¿Cómo es posible que no se conocían estos autores, pero que ratificaron los mismos hechos, la misma escritura? Es el libro escrito por Dios y dictado por el Señor. Bien, el libro de Isaías, en el capítulo 7, vemos cómo se levanta un profeta. El nombre del libro, Isaías. Isaías se levanta. En el capítulo 6 vemos como Isaías ha sido ungido, dice la palabra, por un ángel, y que tres de ángeles se le aparecen, y uno de ellos toma un carbón hirviendo, dice que lo coloca en la boca de Isaías, en su lengua, en su boca, y dice que, claro, dice, le da una impresión, pero esto espiritualmente tenía el propósito, y así lo menciona el capítulo 6, en donde le dice que tú has sido sanado de todo pecado y tú has sido santificado, digámoslo así, santificado. Por eso Isaías viene y se levanta como un profeta de Dios. Más curiosamente, en el libro de Reyes, en el capítulo 16 que estamos viendo, no se nombra Isaías, pero Isaías en el 7 menciona que se acercó al rey de Acaz porque el Señor le mostró que vendrían, este sirio vendría con Pekaj y vendrían contra Judá, la tribu que él estaba guardando. Y la palabra menciona que Isaías se levanta en profecía y le dice a Acaz, al rey que estaba en ese momento, en el rey el reinado del sur, le dice que va a venir contra ti el rey sirio, pero si tú consultas a Dios, Él dentro de lo más profundo, y buscas dentro de lo más profundo de la tierra o en el cielo, Dios hará una señal y Dios te librará. ¿Y saben qué responde este rey tan duro? Que él no va a ir contra el Dios, contra el Dios, contra el gran yo soy. Él no iba a hacer nada y él no iba a consultar y que él no iba a hacer nada. O sea que quédese tranquilo que yo no quiero hacer eso. Qué dureza de parte de Acaz. Le importó nada que Dios mismo le enviara palabra a ofrecer salvación a su pueblo. ¿Y saben qué hace? Entonces dejamos aquí el capítulo 7 de Isaías y nos vamos al 16, que no lo menciona este capítulo, pero ¿por qué Acaz va y consulta a Tiglat-Pileser, que es el rey asirio? Entonces el asirio, es decir, como si, vamos a ponerlo en este contexto. El presidente de Venezuela viene contra nosotros y el presidente de Duque entonces va con el presidente de Ecuador para que lo defienda. Así hace Acaz. Entonces va contra otro rey de otro país, a Siria, y le dice, oiga, defiéndame, yo seré su vasallo, o sea, yo voy a ser su esclavo, pero defiéndame de este rey sirio. Prefiere hacer eso. Y saben, entrega todo el oro, toda la plata, dice que entrega del santuario que se había sido construido para el Señor, se lo entrega a este rey asirio y le dice, listo, aquí está. Y pues efectivamente este rey asirio viene, Tiglat-Pileser viene contra el rey sirio y gana el territorio. Dice que gana Damasco era la ciudad que estaba ahí en juego, gana esta ciudad, y dice que él entonces ya quedan libres pues de esta opresión, mientras de esta guerra que venían los del norte. Y Acaz dice que se queda observando un santuario. Entonces, ¿qué ha sucedido? Estos asirios vienen y toman Damasco, y dice que él cogió toda la gente que estaba allí y la esparció, se la llevó a Siria y trajo gente nueva. Vamos a ver en el capítulo 17 cómo viene gente que no era de Israel, por decir algo. Venimos con el ejemplo de Colombia, sacan a todos los colombianos, los hacen fuera y traen a los extranjeros a que vivan en Colombia. Eso es lo que hizo el rey asirio con el reino de Judá, y puso en Damasco a todos estos de diferentes países. Dice que los puso aquí. ¿Para qué?
para que este reino no se volviera nuevamente a levantar como una nación, como un país, a defender su territorio. Entonces, Acaz dice que se queda observando lo que hace este rey asirio, y ellos venían con su idolatría y a traer sus templos y sus cosas, sus imágenes esculpidas en mármol, en todo eso, y dice que le gustó ese templo. No lo menciona así la Biblia, pero sí empezamos a mirar cómo en Isaías se narra eso, como él y no quiere que Dios le hable, pero sí quiere escuchar a un rey ajeno y quiere tomar sus costumbres. Este rey no solo le bastó adorar en los lugares altos, sino que mandó a construir en ese tiempo a otro profeta que estaba allí en su reinado, a Usías. Le dijo, mire, vaya y constrúyame ese templo, es que lo vi allí. Coge el templo del Señor y le quita unas partes, lo desarma un poco, y dice que enseguida coloca un altar tal y como construyó el rey asirio en Damasco. Imagínense esto. Les voy a decir algo, y tal vez a mucha gente que me está escuchando le va a doler lo que voy a decir, pero toda religión que lleva a idolatría a un pueblo va a tener el juicio de Dios. Toda imagen que se levanta en contra y creyendo que eso es Dios, está haciendo el pecado de Jeroboam, haciendo becerros. Así digan, esto no es un becerro, esto es similar a tal cosa. No, eso es idolatría. Así tenemos que decirlo. Y esto es lo que hace Acaz, trayendo esta religión acá y poniendo un templo, y dice a Usías, le dice, usted haga los sacrificios, todo lo que es de la costumbre judía, pero este pedacito de templo me lo guarda a mí porque yo voy a hacer sacrificios acá. Terrible lo que hace Acaz. Creo que aquí ya el Señor colma su paciencia. Ya vamos a mirar cómo se viene la caída inminente del pueblo judío, de todo el pueblo de Israel, tanto del norte como del sur. Vamos a mirar que primero llega el reino del norte y luego el del sur, pero llega. Y nuevamente digo, el pecado del hombre, puede que el Señor demore por su misericordia, demore en llegar, pero indudablemente el juicio y la justicia de Dios va a llegar. Y también puedo escuchar voces que se levantan y dicen, ¿cómo así? ¿Es que Dios, cómo así? ¿Es un Dios vengativo? ¿Hace esto? ¿Ahora viene tal cosa? Sí, eso va a venir. Y si tú estás en pecado, va a venir. Y si hay pecado oculto, va a venir el juicio de Dios. Y no te puedes salvar de eso. Mientras tanto, está la misericordia de Dios para que nos arrepintamos y nos acerquemos de corazón, no con idolatrías, que adoro aquí, adoro allá, y bueno, y también escucho un ratico el culto el domingo. No, el Señor, dice la Biblia acerca de la tibieza. O eres frío o eres caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice la palabra dura. Bien, este es el capítulo 16 del libro de segundo libro de Reyes, y pues ya viene lo que había sido profetizado al pueblo de Israel, su caída por su pecado. ¿Cuántos años podemos contar en cada rey? ¿Cuántos años demoró el Señor en que viniera? Bien, hermanos, creo que la reflexión la hemos hecho dentro de la enseñanza. Hoy, ¿qué podemos decir? Reflexionemos en nuestro corazón, porque es la dureza de nuestro corazón, nuestro orgullo, lo que prima. Y también, ¿saben qué? La falta de leer las Escrituras. Yo me quedo aterrada de mucha gente que orgullosamente habla de que no, es que fui consagrado a no sé qué, así sé cuándo, y cosas así. Pero Dios mío, digo yo, no conocen la palabra. ¿Dónde dice la palabra eso? ¿Dónde lo menciona? Si tú no lees la Biblia, muchos van a venir a decirte cosas y tú sigues ahí, hacia allá. Con la palabra, esa es la palabra, la verdad. Nadie puede decirte que
el Señor dijo, ¿dónde dice? Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por este tiempo, por tu presencia. Nuevamente esta semana que inicia, la dejamos ante tu presencia. Señor, yo te puedo decir, te necesitamos. Necesitamos de ti. Necesitamos de ti. Perdona nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra iniquidad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, en verdad. Necesitamos que tú extiendas tu mano y nos saques, Señor, de ese hueco en que muchos estamos sumidos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Viene la alabanza, la predicación del pastor Gregorio. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones. Buenos días, iglesia. Hoy vamos a tener un tiempo de alabanza y oración muy especial, así que disponga su corazón. Gracias, Dios, porque tenemos este tiempo para agradecerte por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Tu sacrificio nos cambió la vida. Tu sangre derramada perdonó nuestros pecados y ahora somos hijos tuyos. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó
hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán que hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Todos confesarán que hay poder en Jesús. Wow, wow. Mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. 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 Cordero, tu sangre me salvó. Mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán que hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Una vez más nos reunimos para meditar en la palabra del Señor. Qué hermoso es poder saber que el Señor nos ha dejado su palabra para que ella sea nuestra guía, para que ella sea nuestro consuelo, pero también para que ella nos corrija y nos pueda hacer volver a los estados correspondientes de nuestras vidas.
Una de las preguntas que nos hacemos hoy en día a raíz de tantas circunstancias que cada vez se ven como más complejas en la humanidad es ¿qué pudiéramos hacer? ¿Cómo pudiéramos volver al principio? ¿Cómo pudiéramos recuperar las cosas? Veía en días pasados una fotografía de Bogotá en los tiempos en que se le consideraba la Atenas suramericana. Decía, wow, qué hermosura, qué belleza. Y lástima, la verdad da como nostalgia que se hubiera perdido esa calidad de ciudad, de ciudadanos. Pero bueno, es lo natural cuando el hombre en su condición como la que traemos nosotros, pecaminosa, a veces egoísta, a veces pensando más que todo en el bienestar de cada uno, pues vamos deteriorando las cosas. Sin embargo, el Señor tiene un consejo para nosotros hoy en día. Es tanto como, por ejemplo, cuando llevo mi carro a que sea revisado, a que sea reparado, a que sea alineado, pues el técnico, el mecánico va a estar allí pendiente de todas las condiciones con las que el fabricante diseñó y fabricó y construyó ya ese carro. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un médico. Tengo un proceso allí con un tema oncológico, y ¿él qué hace? Él verifica el antígeno y está comparando con unos estándares y determina qué paso a seguir, qué pasos se deben seguir. ¿Para qué? Para procurar siempre que el cuerpo del ser humano también tenga un funcionamiento como debería funcionar en una normalidad. ¿Y qué de nosotros como seres humanos? Vamos a ver en la palabra el consejo del Señor y sobre un mensaje apoyado en Génesis capítulo 1 versículos 26 al 28 con 4 aspectos fundamentales que vamos a trazar allí. Mensaje que he titulado Recuperando nuestra identidad como seres humanos. Recuperando nuestra identidad como seres humanos. Pero vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu palabra, por tu consejo, por tu guianza, Señor. Muchas gracias porque sabías que llegaría el momento en que nos entraríamos en una etapa de caos en nuestros matrimonios, caos en nuestras familias, caos en nuestros trabajos, caos en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, la nación, el mundo entero, Señor. Y de una manera muy especial proveíste tu palabra para que a través de ella podamos encontrar el consejo sabio y podamos recuperar el orden con el cual tú inicialmente nos formaste. Nuestro corazón y todo nuestro ser dispuesto para aprender de ti y para poder ejercer y ejecutar lo que tú nos guíes en esta mañana, Señor, en Cristo Jesús. Amén. 4 aspectos vamos a encontrar aquí en la palabra, pero voy a leerla. Dice así, Génesis 1, versículos 26 al 28. Voy a apoyarme en la Nueva Traducción Viviente por si usted tiene la posibilidad de ir comparando. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. El primero de los 4 aspectos que vamos a mirar es: el ser humano fue formado por Dios. Aquí el Señor está diciendo hagamos, y de hecho está hablando en plural porque ya está considerándose la presencia allí de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Él dice hagamos. Entonces lo primero que tenemos que tener claro es que el ser humano fue formado por Dios y fue formado a su imagen. Una imagen es como cuando usted se mira en un espejo y ve allí el reflejo de su rostro. Eso es, el Señor nos formó a su imagen para que le reflejáramos a Él. Y semejanza no es igual, no es idéntico. De hecho, podemos ver en la creación todo tan perfecto, tan sublime, que es imposible que un ser humano haya hecho esto, que es imposible que haya sido producto de un accidente, que es imposible que haya sido producto de una evolución. Es tan perfecto todo que necesariamente el hombre es llevado a pensar
acerca de alguien, un creador, con una inteligencia muy superior. Pero como Él nos hizo a su semejanza, Él es inteligente, a nosotros también nos hizo con esa capacidad de inteligencia, con límites, pero con la inteligencia necesaria para poder cumplir el propósito para el cual fuimos creados. También es un Dios de sentimientos especiales, todo en Él. De hecho, cuando usted mira todo el capítulo 1 de Génesis, Él va formando las cosas en un orden, con una perfección, con mucho amor, con mucho cuidado, con cada detalle de una manera tan cuidadosamente atendido. Y allí el Señor manifestando toda su bondad, todo su amor, todo el cuidado para con su creación. Un Dios bueno, un Dios de amor, un Dios perfecto, un Dios justo, un Dios de orden, un Dios que es de una excelente calidad, un Dios pensando en que las cosas fueran perfectas, y así fue formando Dios la creación. Y allí encontramos que cuando Él iba haciendo cada una de estas tareas decía, y vio Dios que era bueno, porque reflejaba esa condición de Él. Un Dios bueno habría de hacer algo bueno. Y aquí entonces vemos que nosotros hemos sido formados inteligentes a semejanza de Él, con sentimientos. Usted y yo tenemos la capacidad de amar, de hacer las cosas bien, de pensar en el prójimo, de hacer las cosas en orden, de ver que las cosas que hagamos sean buenas. Es esa condición que podríamos enumerar muchos más atributos, pero quiero referirme a que es semejante. No tenemos el amor perfecto de Dios, ese amor sublime, ese amor que incluso tolera en su misericordia tantos desmanes de parte nuestra, pero tenemos la capacidad de amar a nuestro prójimo, de amarnos a nosotros mismos, de amar a Dios. Así fuimos diseñados por Dios. Pero también ese Dios que dijo hagamos e hizo, tiene la capacidad se hace lo que Él dice. Así también nosotros tenemos la capacidad, una voluntad de hacer o no hacer las cosas. Así nos formó Dios a esa semejanza. Pero también hay que tener en cuenta que en ese mismo día en que el ser humano fue formado, también en el sexto día de la creación también fueron formados los animales, pero ellos fueron formados de una manera muy diferente. Él le dijo a la tierra, sé que de allí fueran formados los animales, y por su palabra fueron formados. Pero en el caso del hombre, el versículo 7 del capítulo 2, que nos narra y nos describe de una manera mucho más detallada cómo fueron formados Adán y Eva, el versículo 7 nos dice lo siguiente: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Diferente. Formó. Él formó. Se tomó el trabajo de tomar. No le dio la orden a la tierra, salga un hombre, salga una mujer, pero Él mismo se tomó el trabajo de darle forma a Adán, darle forma a Eva. Y allí Él dice la Escritura, en el caso de Adán, porque Eva fue formada de la costilla de Adán, como lo narra la Escritura en el mismo capítulo 2 más adelante, pero allí Él sopló aliento de vida, o sea, de su espíritu. Eso ningún ser, ninguna de las criaturas fue formada así, ningún animal. Por eso usted y yo debemos tener mucho cuidado cuando nos mezclamos, e incluso terminamos hasta idolatrizando a los animales como si fueran seres superiores. Hay que amar y cuidar la creación, como lo vemos acá, y lo vamos a ver más adelante, entre el propósito para el cual fuimos formados. Pero hay una diferencia, hay una distinción. Recuerdo que en una oportunidad pequeña, una de mis hijas, en uno de los exámenes que le hicieron en el colegio y en primaria, le preguntaron en la clase de ciencias, bueno, indique a cuál reino pertenece el ser humano, ¿al reino vegetal, al reino mineral o al reino animal? Ella colocó ninguno, y allí le tacharon la respuesta como incorrecta, y ella en su inocencia, pero también en su convicción, porque conocía de la palabra del Señor, se acercó y le dijo a la profesora, ¿por qué razón aquí usted me puso mal? ¿Si está bien? Dijo, no, el hombre pertenece a nuestros reinos. ¿No sabías? Dijo, no, el hombre no pertenece a ningún reino. El hombre no es un mineral, tampoco es un vegetal, y mucho menos es un animal. El hombre fue formado por Dios como una criatura especial, no pertenece al reino animal. Allí la profesora reaccionó y obviamente le convalidó su respuesta, porque era una respuesta razonablemente bien sustentada, bien presentada, y era real. Aparte de todo, es la verdad. Ahora, en segundo lugar,
Así como el ser humano fue formado por Dios, en segundo lugar, el ser humano fue formado con un propósito para su vida. Hay propósito. Todo fue creado con propósito. Cuando usted mira toda la creación de Génesis, el capítulo 1, el versículo 2, cuando va formando Dios la luz, ¿sí? El sol, la luna, los mares, la tierra, los animales, las plantas, todo tiene un propósito. Desde luego que el ser humano, usted y yo, también fuimos formados con un propósito. Y aquí encontramos en los versículos 26 y 27 ese propósito. Dice la Escritura que reinarán sobre. Mire lo que hemos sido formados para reinar, para gobernar, para administrar, como mayordomos, no como dueños, como mayordomos. Hemos sido delegados de parte de Dios. Por eso nos hizo con esos atributos a su imagen y semejanza, para poder tener la capacidad de reinar sobre la tierra. Dice la Escritura sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, los animales pequeños que corren por el suelo. Eso dice el versículo 26. Y más adelante, en el versículo 28, la Escritura narra algo muy especial. Dice: luego Dios los bendijo. ¿Bendijo a quién? A Adán y Eva. ¿Y en cómo los bendijo? Los bendijo con las siguientes palabras que también tienen que ver con el propósito para el ser humano: fructificar, multiplicados, llenad la tierra. Voy a leerlo de una manera ya directa en el texto. Dice: luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Ser fructífero es dar fruto. Así como una papaya, de su semilla salen de la planta, da la papaya, y ese fruto tiene semillas que luego van a dar también papayas a sí mismo. El ser humano fue formado para que diera fruto. Usted y yo estamos llamados a dar fruto en la vida. Ustedes y yo no podemos pasar desapercibidos en esta humanidad. Y dice luego allí: multiplíquense. Eso es reproduzcanse. Dice: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, reproducirse. El ser humano, Adán y Eva, fueron formados para que en la intimidad sexual allá puedan gestar hijos y llenar la tierra. Ese fue el propósito, y ese sigue siendo el propósito vigente hoy en día. Y si queremos volver a recuperarnos del caos en el cual nos encontramos, es importante que recordemos: 1, fuimos formados por Dios; 2, hemos sido formados con un propósito, y ese propósito incluye eso. Ahora, también en el versículo 15 del capítulo 2 nos da otro par de propósitos. Dice así la Escritura: el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo trabajara, se ocupara de él, lo labrara y lo cuidara. O sea, el trabajo y el cuidado. Dios nos colocó para trabajar y cuidar. El trabajo es una gran bendición, y el Señor nos ha formado también con esa capacidad. Entonces hemos encontrado acá el reinar, el ser bendecido para fructificar, para multiplicarnos, el gobernar, pero también el trabajar y cuidar de la creación. En tercer lugar, el ser humano fue formado para vivir en comunidad, para relacionarse con otros. No hemos sido formados para estar solos, para vivir aislados, no para estar en un monasterio por allá en sitios. No, hemos sido formados para desarrollarnos. Es fácil, una persona que se aísla aparentemente puede carecer de una gran perfección. El reto grande es cuando nos relacionamos con nuestro prójimo. De hecho, la Escritura dice: el hierro con el hierro se aguza, y el carácter del hombre con su prójimo. Nos necesitamos unos a otros, nos ayudamos, nos complementamos. Y miren lo que nos va aquí enseñando la Escritura en el versículo 18 del capítulo 2. Después el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda idónea para él. El Señor aquí nos habla de una media naranja, que es que yo soy media naranja, mi esposa es mi media naranja. No, cada uno de nosotros hemos sido formados perfectos y completos en el Señor. Pero lo que el Señor vio era que no era bueno que el hombre estuviera solo. Eso sigue vigente hoy en día. Lastimosamente, hoy en día cada uno corre para su propio interés, para sus propios planes, sus propios propósitos, sus propios proyectos. Es lo mío, es mi familia, es algo muy centrado en sí mismo, y ha perdido la capacidad de la relación, del amor, de la ayuda, de la misericordia, del trabajar en equipo. Cada quien quiere surgir por sí mismo y luego de pronto embalantonarse y decir: es que yo, como algunos dicen, yo me formé solo. Como absurdo, me formé solo, yo me hice solo. Nadie se ha hecho solo. Todos hemos necesitado de otros. Que no lo reconozcamos es otra cosa. Pero como estamos
tratando de volver al principio de las cosas para mirar lo perfecto y para dedicados volver a lo perfecto, es importante que sepamos que el Señor dijo que hemos sido formados para vivir en comunidad, para relacionarnos con otros, mis hermanos. De hecho, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, cuando habla, y específicamente para nosotros como creyentes, nos habla que el Señor nos ha puesto da una metáfora con el cuerpo humano. Y dice que algunos son ojos, otros son oídos, otros son pies, otros son manos. Que el ojo no puede decirle al pie no te necesito, ni la mano le puede decir al oído a ti no te necesito, porque todos debemos articular de una manera perfecta. El Señor no nos hizo como islas, Él no nos hizo para andar solitarios. El Señor nos hizo y nos formó desde un principio en lo perfecto para vivir en comunidad. Si alguno de estos 3 aspectos que hasta el momento hemos visto no está operando bien en su vida, hay algo que está distorsionado, así como el carro. Aparentemente por fuera puede verse, como dicen los muchachos, bien engallado, bien bonito, pero por dentro las cosas pueden estar marchando con un motor, con una caja del motor, de aceite, lo que sea. Todo eso puede estar marchando mal, ¿saben? Y por fuera aparentemente nos vemos bien, pero por dentro hay un desastre, hay un caos. Y tenemos que comenzar por nosotros mismos. Y en cuarto lugar y último lugar, el ser humano fue formado para mantener una íntima relación con Dios. Mire que algo tan importante, en el Edén, Dios hablaba, se comunicaba con el hombre, dialogaban juntos, estaban en el mismo lugar, no había nada que los separara. Adán y Eva dialogaban y podían hablar con él. De hecho, voy a mirar, por ejemplo, en el capítulo 3, en los versículos 8 al 9, para mostrar cómo era esta escena en el Edén. Dice aquí el versículo 8, cuando soplaba la brisa fresca. Esto ocurrió cuando el hombre y la mujer pecaron. Y miren lo que aconteció. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? Y el hombre le contestó. Había un diálogo. Cuando el Señor le dijo al hombre que lo bendecía y a la mujer, allí hubo un diálogo y esta era una relación perfecta, estrecha. Qué bonito que pudiéramos tener esa relación con el Señor, una relación íntima con Él. De hecho, en Éxodo, en el capítulo 20, el Señor nos habla de que esa relación la quiere mantener restaurada. Por eso, allí dentro de lo que, si usted quiere conocer en detalle cómo dice la Biblia, que son los mandamientos, le invito a que se vaya a Éxodo capítulo 20, en lo que respecta a ese tiempo especial que Dios ha apartado, para que por lo menos ese día en comunidad nos reunamos con Él. Miren lo que dice la Escritura. Este es uno de los mandamientos. Dice: acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Santo es apartado, separado, consagrado. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el 7º día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el 7º día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Ese dice el versículo, y me devuelvo al versículo 10, pero el 7º día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. ¿Sabía usted eso? Dios, aquí en la creación, el ser humano fue formado por Dios. El ser humano fue formado con propósito para su vida. El ser humano fue formado para vivir en comunidad y relacionarse con otros. Y el ser humano fue formado para mantener una íntima relación con Dios. ¿Cómo está eso en su vida? Porque ¿sabe una cosa? El hombre en ese entonces se dejó tentar. Y mira lo que ocurrió en los versículos 5 y 6 de Génesis 3. El hombre, todo era perfecto, todo estaba bien. Pero llegó un momento en que Satanás trajo a su mente lo siguiente:
y le dijo así: Dios sabe que cuando coman del fruto que Dios les dijo que no comieran, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. ¿Qué le dijo Satanás? Aquí está Dios, aquí está el hombre y la mujer como criatura. Dijo: el día que de él comas, seréis como Dios. Y la mujer no le creyó a Dios. Y ni la mujer ni el hombre atendieron lo que Dios había dicho. Y decidieron comer de ese fruto, porque anhelaron ser como Dios. Y hoy hay personas que se creen Dios, que creen que con Dios es un tú a tú, y yo veré si lo tengo en cuenta o no, si creo en Él o no. Un absurdo. Dice el necio en su corazón, dice la Biblia, dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Quién dice que no hay Dios? Es una persona necia. Así lo califica la palabra de Dios. ¿Y qué ocurrió allí? Que como consecuencia de eso vino una serie de preceptos de parte del Señor por causa de este pecado, pero finalmente vino lo más fuerte, que fue esa comunión íntima que tenía el hombre con Dios. Se terminó y hubo una separación. Miren lo que dicen los versículos del mismo capítulo 3, 22 al 24. Dice: luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Hubo una separación de Dios que hasta hoy nos acompaña, y las consecuencias hasta hoy las estamos viviendo. Romanos capítulo 6 nos da una salida para volver a restablecernos a ese principio divino de la creación, a lo perfecto. Romanos 6 en el capítulo, y es que esto es consecuencia. Miren lo que ocurrió con el hombre. ¿Qué ha ocurrido con el ser humano? Usted puede ir a Romanos capítulo 1 y puede verificar lo que dice la escritura allí. Dice así, y quiero invitarle a que lea de los versículos 18, y no puede leer hasta el final del capítulo, pero voy a detenerme en el versículo 25, y dice así: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se las ha hecho evidente. ¿Cómo? Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Cuando el hombre endurece su corazón y no reconoce a Dios y no lo adora ni le da gracias por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en su vida, trae consecuencias. Dice: en cambio, ¿qué hicieron ellos en su necedad? Dice: comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Hoy en día pululan ideas necias sobre Dios. Hoy se adoran los árboles, se adora la naturaleza, se adoran los animales, se adoran personas. Ideas necias sobre Dios. Como resultado, ¿qué dice la escritura? Miren la consecuencia. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y en confusión. Así andan muchos hoy en día. Afirmaban ser sabios. Yo soy sabio, ¿sí? Pero se convirtieron en completos necios. Eso lo dice la palabra. Y en lugar de adorar a Dios, al Dios inmortal y glorioso, ¿qué hicieron? Versículo 23 dice: rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón.
Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador. Hoy en día hay tanta gente. Yo veo a veces en el parque gente abrazando los árboles, gente con un cuidado por todo. Debemos, como administradores, cuidar la naturaleza. Pero la Biblia dice, le han rendido culto a la creación y a las criaturas y no al Creador, al Dios inmortal, quien es digno de eterna alabanza. Pero en Romanos mismo encontramos la solución que plantea el Señor, la única vía. El versículo 23 dice de la siguiente manera: pues la paga que deja el pecado es la muerte, la separación, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cómo cambiar esta humanidad que está en caos? Familias, matrimonios que están en caos. ¿Cómo restaurar, cómo recuperarlos? Si fuera un mecánico de vidas, diría esto. Y es lo que nos dice la palabra. Volviendo al principio. Pero para volver al principio, siendo que la paga del pecado es la separación del hombre de Dios por causa de su propia necedad, el Señor ha provisto a tu Hijo Jesús, a su Hijo Jesús, como un regalo, para que todo aquel que en Él cree pueda volver a reconciliarse con nuestro Padre Celestial. Y es allí entonces donde el hombre va a comprender que fue formado por Dios a su imagen y semejanza, y que como tal no es un animal, sino que es un ser especial, un ser glorioso, como lo menciona el mismo incluso Salmo 8, del cual quiero leer algunos apartes, porque me parece muy importante la manera en que el Señor diferenció al ser humano de toda la creación y cómo es exaltado allí a través, inspirado por el Espíritu Santo. David va diciendo esto. Voy a leer del versículo 4 en adelante. Dice: ¿qué son los simples mortales para que pienses en ellos? Los seres humanos para que de ellos te ocupes. Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad: los rebaños y las manadas y todos los animales salvajes, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que nada por las corrientes de los océanos. Cuando el hombre se reconcilia con Dios, reconociendo que es a través de Cristo quien vino a morir por sus pecados, tiene la posibilidad de volver a entender que el ser humano fue formado por Dios a su imagen, para reflejarlo a Él y a su semejanza, con la capacidad de cumplir también y comprender que fue formado con propósito, para reinar, no para enseñorearse, sino para señorear, no para hacerle daño a la creación, sino para preservarla, no para adorarla, sino para cuidarla. Y esa bendición, que el hombre fue llamado para fructificar, para multiplicarse, para tener hijos y reproducirse, para formarlos bien, para educarlos y formarlos también bajo estos preceptos, para trabajar y para cuidar la tierra. Cuando el hombre se reconcilia con Dios a través de Cristo, va a comprender que como ser humano fue formado para vivir en comunidad, no aislado, para relacionarse unos con otros, pues no es bueno que el hombre esté solo y nos necesitamos unos a otros. Y finalmente, cuando el hombre se reconcilia con Dios, comprende a través de Jesucristo que el ser humano fue formado para mantener una estrecha e íntima relación con Dios, porque Él nos formó con esa necesidad. Vamos a orar. Padre Santo, no hay otra manera en que termine y en que se ponga fin a este caos. Un caos en matrimonios, un caos en familias, un caos en ciudades, un caos en naciones, un caos en la humanidad entera, Señor. Que volver a ti a través de tu Hijo Jesús. Tu palabra dice: la paga del pecado es la muerte, la separación. Y hoy estamos así, separados de ti. Pero
la dádiva, el regalo tuyo es vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo y también vida abundante aquí en la tierra. Señor, que este mensaje nos anime a quienes ya somos creyentes a recuperar esa imagen inicial y esa identidad en ti, esa identidad como seres humanos, lo perfecto de ti. Y que también, Señor, para aquellos que no son creyentes y que hoy escuchan este mensaje, Señor, sea un momento de revisar los caminos que andan y de comprender que desde el comienzo el hombre quiso ser como Dios y eso ha traído caos, y que somos criaturas formadas por ti, Señor, que nos has dado una serie de dones, de capacidades, de atributos, pero que no somos Dios y que a ti te rendimos y debemos rendirte alabanza, adoración, y que tú eres quien nos da todos los dones necesarios para restablecer las cosas y para poder cumplir el propósito para el cual nos has formado. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, nos vemos el próximo domingo. Dios los bendiga.